El tema de toda la semana ha sido la millonaria asignación presupuestaria para que las Fuerzas Armadas se dediquen a labores agrícolas. Y una gran cantidad de la población y la sociedad civil han rechazado rotundamente esto. Pero todo esto es parte de un tema más grande aún. Y desde el 2009, las Fuerzas Armadas toman un rol protagonista en funciones netamente civiles. Hoy, en los Explainers del Pulso, arrancamos con este tema. La misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero históricamente han hecho más que esto y han tenido una inmensa relevancia en la vida política del país. Desde 1824, la democracia hondureña se ha visto interrumpida por golpes militares en varias ocasiones. En 1957 derrocaron a Julio Lozano Díaz, en 1963 a Ramón Villeda Morales, en 1972 Osvaldo López Arellano dio golpe a Ramón Ernesto Cruz y en 1978 también sacaron al presidente Juan Alberto Melgar. En este periodo de tiempo prácticamente mandaban en el país. A pesar de que hubiera gobiernos democráticos, siempre los militares tenían la última palabra y aprovecharon para fortalecer sus finanzas, creando el Instituto de Previsión Militar, las aerolíneas TAN y SASA, el Banco de las Fuerzas Armadas, varias tiendas de artículos conocidas como los comisariatos, la industria militar que fabrica uniformes y otros negocios en otros rubros, tales como cementeras y hasta el equipo de fútbol, el Real Maya. Con el retorno a la democracia en 1982, se creó una constitución que prohibía de forma expresa la reelección de los presidentes. Esto a través de los artículos pétreos, que significa escritos en piedra, o sea, que no se pueden modificar de ninguna forma. Pero también, con esa constitución, se llegó al acuerdo que no se repetirían los golpes militares y garantizarían la alternancia en el poder. El resto de la década de los 80 es una de las más negras del militarismo en Honduras. Se les acusa de haber torturado, desaparecido y ejecutado de forma selectiva a miles de hondureños a través de escuadrones de la muerte. Entre estos, el más famoso fue el Batallón de Inteligencia 316. Gracias a documentos desclasificados de los Estados Unidos, hoy se sabe que los miembros de estos escuadrones fueron entrenados por la CIA junto a militares chilenos, al servicio de la dictadura de Augusto Pinochet y argentinos, a la orden del dictador Jorge Rafael Videla. En 1994 tomó posesión como presidente el extinto Carlos Roberto Reina Idiáquez, de formación izquierdista, y con su lema electoral de la revolución moral, se enfrentó a los militares y cerró varias de las empresas de las Fuerzas Armadas, organizó una nueva policía civil fuera del ejército y eliminó el servicio militar obligatorio transformándolo en uno voluntario y educacional. Según cuentan entendidos en la materia, esto casi le cuesta la presidencia y se dice que incluso un alto mando militar llegó a apuntarle con un arma y amenazarle con matarlo, pero Reina se mantuvo firme y realizó todos estos cambios. En 2009 se reactiva el golpismo militar, cuando Romeo Vázquez Velázquez derroca a Manuel Zelaya Rosales a través de un golpe militar diferente, ya que sacan al presidente, pero no toman ellos el control, sino que recae en el presidente del Congreso, Roberto Micheletti Bahín. A partir de aquí, las Fuerzas Armadas se comienzan a integrar más a las acciones de la vida civil. Los opositores de Zelaya les comienzan a considerar héroes por salvarlos del socialismo. En nuestro país se ha perpetuado este grupo, yo creo que es un grupo mal habido de militares, no es el ejército completo, no es las Fuerzas Armadas en completo. Ahí hay buenos militares, hay buenas personas capaces que no están cegadas por la ambición, ni por el lucro, ni cegadas simplemente por la voracidad de una pequeña élite que entre política y económica ha provocado este terrible evento. Aquí no me quisieron decir en el vuelo porque venía custodiado con 3 militares armados fuertemente dentro del propio avión. Juan Orlando Hernández tiene una cercana conexión con el militarismo.
Estudió en el Liceo Militar del Norte, un colegio creado por las Fuerzas Armadas para jóvenes que egresan como profesionales civiles y con instrucción militar básica. También su familia tiene una larga tradición en la milicia y muchos de sus parientes han ostentado altos cargos. En medio del proyecto de depuración de la policía, se creó en el 2013 la Policía Militar del Orden Público, un ente del Ejército que comparte funciones de la Policía Civil, pero recibe órdenes del Estado Mayor Conjunto. Con esto, se reavivó la presencia de los militares en las calles. Una de las pocas derrotas que ha sufrido Juan Orlando fue cuando ya como presidente buscaba que se le diera a la Policía Militar un rango constitucional, y el Congreso no lo aceptó. ¿Cómo olvidar uno de los spots de campaña de Xiomara Castro por Libre cuando aspiraba a la presidencia del 2014? La oposición es consciente del proceso de militarización de la sociedad y no lo comparte. El oficialismo hizo eco de esto para atacar a Xiomara. Regresar los militares a sus cuarteles. Pero la policía militar es realidad y Juan Orlando, siendo presidente, podrá vencer a los criminales. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, realizó este año el estudio Los militares en Honduras, de las barracas al Poder Ejecutivo, revelando que entre 800 y 1000 militares estarían ocupando puestos en diversas instituciones del Poder Ejecutivo. Algunos son ministros o viceministros, manejan las carteras de seguridad y defensa. También tienen puestos claves en instituciones como Migración y Extranjería y el Instituto Hondureño de Transporte, o en el proyecto de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado y en varias representaciones diplomáticas. Además están en la Universidad Nacional de Agricultura, la UNA, y hasta administrando el proyecto hidroeléctrico El Cajón. Otra de las peticiones de los militares e incluso de un buen grupo de políticos es que se les permita a los militares votar, lo cual está prohibido de forma explícita en la Constitución. Con la condena de Tony Hernández, algunos sectores pedían la intervención de los militares para sacar del poder a Juan Orlando Hernández. Estos recordaron que no son un instituto político ni el instrumento de nadie, pero su mensaje de omnipotencia causó preocupación, ya que prácticamente dijeron que no ocupaban el poder porque no querían. No, yo siempre lo he dicho que como Fuerzas Armadas estamos para fortalecer el Estado de Derecho, para evitar que el Estado de Derecho o la institucionalidad del país se quebrante. Para eso estamos Fuerzas Armadas. Esas son cuestiones del pasado. Yo por eso he sido muy categórico. Esa no es la mejor forma. Trabajemos mejor unidos. Pero si alguien quisiera eso y si llegara un gobierno militar es para que gobierne unos 30 años y poder seguir trabajando, pero no es nuestra intención esa. Respetamos la decisión porque están las leyes establecidas. Esta semana se reveló que a través de un decreto presidencial se aprobó otorgar a los militares 4.000 millones de lempiras para incrementar la productividad agrícola en los próximos 5 años. Esto no significa que los militares irán a sembrar, sino que administrarán este dinero a través del Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola. Esto causó malestar en la población y a pesar que no es ilegal, ya que la Constitución les permite cooperar las Secretarías de Estado y demás instituciones en programas de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad y reforma agraria, entre otras, la pregunta es, ¿por qué lo hacen ellos? Que Juan Orlando está trabajando erráticamente, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? ¿Cómo le voy a asignar yo 4.000 millones a las Fuerzas Armadas para que dirija un programa agrícola, de desarrollo agrícola? Las Fuerzas Armadas son expertos en armas, en protección nacional, en dar seguridad, pero yo que sepa no son expertos en ciencias agrícolas. Entonces si vamos a darle 4.000 millones, era de dárselo a una comisión creada para hacer un plan estratégico del sector agrícola y no a las Fuerzas Armadas. Esta pregunta crece aún más sabiendo que existen en el país organismos especializados en la parte agraria, tales como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Ciencia y Tecnología, DICTA, y del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, así como la Universidad Agrícola Panamericana del Zamorano, una de las mejores de Latinoamérica, la Escuela Nacional Agrícola de Olancho, entre otras.
No se puede ver de forma aislada el amplio crecimiento en las funciones de los militares. La asignación presupuestaria en defensa y seguridad ha aumentado casi 6 veces en los últimos 5 años. Así que la decisión de darles responsabilidades que son meramente civiles seguirá pasando, en caso que no decidan tomar ellos mismos el poder. Soy Ani Naranjo y este fue un explainer más para El Pulso.